Amén. El Señor Jesús, nuestra esperanza fiel. Qué bueno cantar junto con la iglesia en la casa del Señor, que Jesús es nuestra esperanza fiel. ¿Cómo están, iglesia? Qué bueno, gracias a Dios. Es un gozo poder estar acá, un privilegio inmerecido estar acá junto con ustedes. Si nos visitan por primera vez, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Esperamos poder gozarnos juntos, seguir adorando juntos a nuestro Señor. Y hablando de visitas, pues gracias a Dios por acá tenemos a nuestro hermano Pastor Leo de Petra, Colombia, y anda con su esposa Edith, por allá los tienen. Amén. Gracias a Dios por el privilegio de poder estar con ellos hablando por teléfono, por videollamada, pero ahora saber que están acá y que ellos oran por nosotros y que nosotros oramos por ellos. Él trabaja allá junto con Pastor Richard también. Él está en Bogotá, Colombia, y Pastor Richard en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Y nos alegramos de tenerlos por acá, para que al final del servicio puedan saludarlos con un caluroso abrazo. Bueno, no tan caluroso porque el clima ya se va a poner caliente, pero bueno, entienden el punto. Ok, y luego estarán visitando la iglesia en la isla y Matagalpa, entonces esperamos que sea un tiempo de edificación mutua y de bendición. Bueno, hermanos, vamos a tener una miniserie que vamos a tener durante el mes de diciembre, arranca desde hoy. La miniserie se llama Una Evangélica Navidad. Espero que el título sea algo como así, Evangélica Navidad, pero quizás estás pensando en nuestro contexto, el trasfondo de la cultura evangélica, nuestra cultura evangélica, pero se refiere más al hecho de que en estos tiempos donde la gente se desborda en consumismo, en luces, incluso aprovechan para tomar su aguinaldo y despilfarrarlo, incluso en borrachera, en fiesta y demás. Es un tiempo de Navidad, el fin de año, pero que nosotros recordemos siempre, sea que celebremos la Navidad o que no la celebremos, recordemos siempre basar nuestra fe en los evangelios que nos muestran a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces decimos evangélica por el hecho que el pensamiento de esta miniserie está basada en los 4 evangelios. Y hablamos de natividad porque creo que si vas a reflexionar sobre el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, es bueno que tengas un enfoque amplio en la palabra de Dios, de que no solo se trata de un niño en un pesebre, sino que se trata Dios hecho hombre. Y que ese bebé, que empezó como un bebé de un día y que anduvo en el vientre de la Virgen María por 9 meses aproximadamente, este bebé se hizo hombre, murió en la cruz por ti y por mí, resucitó, claro que sí, y vendrá un día lleno de gloria, majestad, el Dios hombre, y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y declarará que Jesús es el Señor. Entonces, hermanos, no se trata como tips para celebrar la Navidad cristiana, no se trata de eso, se trata cuál es el corazón que tú y yo debemos de tener en estos tiempos donde la competencia es quién llega primero a las promociones que están en las tiendas. Y no sé si se han fijado, pero ya empezaron a subir las tasas de accidente, pero es por lo mismo, porque hay una desesperación para terminar el año y terminar las metas familiares y laborales y comerciales, y eso hace que nos descuidemos de nuestro enfoque en Jesucristo. Y creo que este es el llamado de la serie, que pongamos nuestros ojos en Jesús en esta época de Navidad, sea que la celebremos o no. Ok, vamos a empezar la serie con el Evangelio de Juan. Espero que mires lo curioso que vamos a dejar para diciembre el nacimiento de Cristo, la visita de los pastores, de los sabios de Oriente, pero ahorita estamos hablando de su divinidad, que es lo que enfatiza el Evangelio de Juan, que Jesús es Dios. Vamos a estar en Juan capítulo 1. Les voy a pedir que leamos juntos y después nos encomendamos al Señor en oración. Juan capítulo 1, del versículo 1 hasta el 18. Dice así el apóstol Juan en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 1, del 1 al 18. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este es Juan el Bautista, que da testimonio del que había de venir. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, es decir, por medio del testimonio de Juan el Bautista. Dice el 8, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, que Juan daba testimonio de Jesús. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Eso hemos recibido, iglesia, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra poderosa. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, traer este sermón como una luz que apunta hacia nuestro Señor Jesús. Una luz en medio de las tinieblas que nos pueden rodear, Señor. Hoy muchos de nosotros vinimos acá, Señor, pero quizás con despojos, quizás con aflicciones, quizás con persecución, Señor. Y no necesariamente por ser creyentes, sino porque vivimos en un mundo que está gobernado por las tinieblas, Señor. Hay personas que hay oscuridad en sus corazones, Señor. Y nosotros que ya recibimos la luz de Jesucristo en nuestros corazones, batallamos con el viejo hombre, el pecado remanente, esas tinieblas remanentes que están siendo disipadas con la luz de Cristo en nuestras vidas. Esperamos que el sol de justicia se levante plenamente en nosotros para ser conformados a la imagen de Cristo. Pero mientras tanto, Señor, no nos dejes a nuestras emociones, no nos dejes a nuestro intelecto, no nos dejes a merced de nuestras capacidades, porque son insuficientes, son nada, Señor, comparado de los retos y las dificultades del mundo caído en el que vivimos, Señor, y son nada comparado con la provisión y el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Así que seríamos tontos, Señor, si queremos valernos de nosotros mismos para vivir en este mundo mientras esperamos y aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos también en este tiempo para que yo dependa de ti en todo momento y no de nada de lo que yo tenga o que tú me hayas dado, Señor, solamente de la guía de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a todos como tu iglesia a abrir nuestros corazones a tu palabra para poder entender el mensaje que tú tienes, Señor, que trasciende una época, que trasciende un día, un mes específico en el año, Señor, sino que es un mensaje que tiene una base y un objetivo eterno en nuestras vidas. Danos gracia y misericordia y danos a tu Espíritu Santo para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Es normal irnos a los extremos, ya sea rechazar una situación de tu pasado o aferrarte a ella. A veces nos volvemos prejuiciosos y decimos, no voy a ese lugar, no me acerco a esa persona porque tuve una experiencia en el pasado que fue molesta para mí. Y solemos hacer esto de aferrarnos a un dolor que nos causaron o rechazar algo que no queremos recordar. Si fue un tiempo de mucha enfermedad,
de hambre, de escasez. No me recordé esos tiempos. Vivamos mejor el presente, que ahora estamos mejor. O si no, es que no puedo disfrutar el presente porque estoy aferrado a mi pasado. Y eso muchas veces lo llevamos al cristianismo también. Hablando desde el punto de vista general del cristianismo, metiendo todas las variaciones que puedan haber, hay algunos que tratan de aferrarse a Jesús como un niño en un pesebre. Incluso fuera de Navidad, fuera de diciembre, van y hacen culto y se inclinan ante una imagen de un niño, de un bebé, una imagen, una estatua, una escultura en un pesebre. Se le olvida que Jesús se hizo hombre. Sí, el Verbo se hizo carne, y se le olvida que el que estuvo como un bebé, el que anduvo como un cigoto en el vientre de la Virgen María, ese se hizo hombre y es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y se le olvida que murió en una cruz, o se pueden aferrar a él, la imagen del Cristo clavado en una cruz, como que nunca descendió de la cruz, como que nunca fue al sepulcro, o se enfocan en la tumba y se le olvida que quedó vacía, que reunió a sus discípulos, los confortó con el Espíritu Santo y subió a los cielos. Y a veces a los cristianos se nos olvida que un día ese que celebramos, en la época del año que sea, o cada domingo celebramos su resurrección, celebramos cada domingo que Cristo resucitó, y se nos olvida que un día Cristo volverá. A veces lo olvidamos, pero el llamado en esta prédica es que no olvides que Jesucristo se hizo carne porque ya era Dios. Se hizo carne, se encarnó, se tabernaculizó, se hizo tabernáculo, hizo morada para estar junto con los hombres. No puedes vivir tu fe rechazando o aferrándote a algún estado de Cristo. Cuando se te dice en una prédica o un hermano te dice es que tenés que poner los ojos en Jesús, es que tenés que ver a Cristo, tenés que ver todos los aspectos de Cristo. Él es Dios en el principio, Él nació de una virgen y eso tenía que ser así porque Él nació sin pecado. Es el único hombre perfecto después de Génesis 3 que no tenía pecado y no había esencia ni sustancia de pecado en Él, completamente puro, pero era un hombre. No puedes olvidar también que Él murió en la cruz por tus pecados, no puedes olvidar que Él resucitó y no puedes olvidar que Él volverá. Tienes que ver a Cristo completamente, no solo a Él pagando en la cruz por tus pecados, sino resucitando para dar fin a la muerte que acecha. Algunos de nosotros vamos a morir. No sé en qué tiempo vendrá Cristo, quizás algunos lo recibamos, algunos lo reciban en sus cuerpos físicos mortales y van a ser transformados en el momento. No sé cómo sucederá, pero sabemos que esperamos a Cristo y debemos de esperar a Cristo. Entonces, nunca apartes, nunca desvirtúes la armonía que existe entre la deidad de nuestro Señor Jesucristo y su humanidad. No se mezclan, pero están en armonía, algo que solo Dios entiende porque es un misterio. Y Juan por eso, ya con quizás sus 80, 85 años, decide escribir su evangelio y cómo darle un inicio al evangelio de Juan. De manera breve, hay un libro que menciona que cada evangelio hace el enfoque preciso para la temática del evangelio. Si tú ves quiénes son los dos que tienen genealogía, podrías pensar en Mateo, podrías pensar en Lucas, porque ellos tienen genealogía, porque están enfocándose en el Hijo del Hombre. Lucas incluso dice en el último versículo del capítulo 1, Adán, hijo de Dios, para decir que Jesús viene de Adán y que Jesús es hijo de Dios. Y Mateo te habla de Abraham y de David. Entonces te está dando el enfoque de la promesa de la simiente y te está dando el enfoque de que viene del linaje de un rey porque él tiene derecho a gobernar. Marcos no te dice genealogía, y no porque Marcos quiso acortar su evangelio, porque Marcos dice ya hay otros dos evangelios, no. Porque Marcos te está enseñando que Jesús es el siervo sufriente de Dios, es el esclavo de Dios que sirve vida y salvación a su pueblo. Y un esclavo no necesita genealogía. ¿Y qué pasa con Juan? Juan te está hablando a sus 80 años
Quizás muchos ya de la iglesia, la primera generación de la iglesia ya murieron. Y Juan te está hablando de que un Dios no tiene ni necesita genealogía. Por eso Juan dice, en el principio ya existía el verbo. En el principio ya existía el verbo. Puede ser que tu Biblia diga, en el principio ya estaba la palabra, ya era la palabra. Aquí dice el verbo, en la Nueva Biblia de las Américas, como la Reina Valera. Sea lo que sea, el enfoque ahí es que en el principio estaba, ya existía la palabra, el verbo, el logos, como se dice en el griego, el idioma en que se escribió el Evangelio de Juan. Pero sin tomar mucho tiempo para explicar la palabra del griego, pensemos en la preexistencia de Jesús en Juan 1:1, porque dice, en el principio ya estaba ahí Jesucristo. Jesucristo ya era, y a él Juan lo denomina el verbo, porque está tomando una palabra que los judíos helenizados identificarían rápidamente, que es el logos de Dios, la sabiduría de Dios. En el principio ya existía. A veces mi hijo me pregunta las cosas que nos preguntan todos nuestros niños cuando son pequeños. ¿Quién puso a Dios ahí? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo inició Dios? Porque el niño sabe que todo lo que hay en la creación tiene un principio y tiene un final, pero Dios está fuera de la creación. La respuesta simple para mi hijo, aunque a veces no me entiende porque ni yo lo entiendo, porque sobrepasa el entendimiento humano, es que Dios es el principio. Él es el principio de todas las cosas. A Dios nadie lo creó, a Dios nadie lo trajo a existencia. Dios no fue provocado por ningún fenómeno, Él ya existía. ¿Cómo así? Es que Él es el principio de todas las cosas. No me entiende y le digo, no te preocupes, tu papá tampoco lo entiende, le digo. Eso es algo que reventaría nuestros sesos si quisiéramos entenderlo en este cuerpo mortal. Pero Juan dice, aún así, por fe, en el principio ya existía el verbo. Esto también te tiene que mostrar algo, porque él dice que por medio del logos, por medio de la sabiduría, por medio de la palabra, por medio del verbo, se hicieron todas las cosas y Dios hizo todas las cosas. Así que este logos, este verbo, es universal. Es decir, creó todas las cosas. ¿Sabes qué? Es increíble cómo una secta como los Testigos sin Jehová, perdón por el término, a veces le dice así Paul Washer y me parece un término bien acertado, ocupan este texto para decir que Jesús viene después de Dios Padre, que lo llaman Jehová. Jehová se refiere a nuestro Dios trino. Pero una manera fácil de entenderlo es que pones un círculo y fuera de ese círculo pones la palabra Dios. Y dentro de ese círculo metes todas las cosas creadas. Entonces, si lees claramente Colosenses 1, 15 al 17, si lees Juan 1:1, a la luz de ese círculo, mete a toda la creación dentro de ese círculo y al que crea todas las cosas fuera del círculo. Dios está fuera de la creación, Dios el Padre. Jesucristo está fuera de la creación. El Espíritu Santo está fuera del orden creado, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestro único Dios. Ese es el punto. Entonces, pero Juan está retomando, mira la similitud que hay con Génesis 1:1. En el principio, ¿qué es lo que te dice Génesis 1? Cuando vas a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Verdad? Cuando estás en Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio el verbo. ¿Puedes ver? Juan está haciendo como que fuera un Génesis. ¿Y por qué Juan hace eso? Porque el día que Cristo resucitó, inició una nueva creación. No de voluntad de la carne, sino de la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Eso lo promete en Apocalipsis, porque él está hablando de la nueva creación. Y Juan dice, si hay una nueva creación en Cristo, si hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo Padre, hay una nueva ciudad, hay cielos nuevos y tierra nueva, entonces necesitamos un nuevo Génesis. En el principio, Dios, y en vez de Dios, lo llama el verbo. Por eso dice, refiriéndose a Cristo, que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Así que Jesús no puede estar dentro del círculo del orden creado. Jesús está fuera del círculo de la creación, porque Él fue el que creó, junto con el Padre
y el Espíritu Santo todas las cosas. Y los tres son uno. Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Es un misterio que nunca, si te dicen, mira, ¿qué preferí? ¿Un aguinaldo o 3 aguinaldos? En nuestras mentes dicen, sí, pues dame 3 aguinaldos. ¿Por qué? Porque sabemos que 3 no es igual a 1, pero en las matemáticas de Dios el orden es distinto porque va acorde a la sabiduría de Dios. Y Él dejó las matemáticas para que rijamos nuestra realidad, y lo normal es que si acaso recibas un aguinaldo. ¿Ok? Entonces nosotros vemos la preexistencia de Dios y su igualdad en el versículo 2. Dios y el Hijo están en igualdad porque comparten la misma esencia de Dios. Vemos en el versículo 3 que el Verbo es creador y dice, muy importante, sin Él nada de lo que vino a la existencia, de lo que fue hecho, pudiera existir. Podemos leerlo ahí en Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio del Verbo, por medio de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, quiero dejar una reflexión breve aquí, que traiga luz a nuestros corazones y a nuestras mentes en estos tiempos que, aunque muchos andan anestesiados por la falsa oferta, son mínimas las ofertas que hay en el mercado ahorita. La mayoría subieron precios para después bajar y decir que hay un descuento, pero muchos andan anestesiados, hipnotizados con todo este bullicio y todo lo que viene en diciembre, las luces, la pólvora y todo lo demás. Pero a veces puede ser que nosotros estemos pasando por dificultades que nadie más entiende. Y nosotros decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurrió esto ayer sábado? ¿Por qué pasó esta situación en mi familia, en el trabajo, esta semana? ¿Por qué me pasó esto en la calle? Déjame animarte con la segunda parte del versículo 3. Sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha venido al plano de la existencia pudiese existir. Incluso las adversidades, incluso las calamidades, incluso las pruebas y dificultades que pasamos como hijos de Dios. Y ahí podemos confiar que el Padre nos ama por medio de Jesucristo. Incluso ahí, estos problemas, incluso algo tan sencillo como que se te acabe el tanque de gas, el hecho que se agote el gas, esa culminación del tanque de gas existió en la realidad porque Jesucristo está sosteniendo todas las cosas. Porque la Biblia habla así, todas las cosas provienen de Él, tanto lo bueno como lo malo. Existen por Él, tanto lo bueno como lo malo, y son para su gloria, tanto lo bueno como lo malo. Pero aquí no vamos a entrar en explicaciones extenuantes, pero sí decirles, ahí es donde los hijos de Dios van a poder confiar en que hay un Padre amoroso en los cielos, que yo no entiendo esta situación, me enoja, me entristece, pero confío en que los cielos tengo un Padre amoroso que me ama por medio de Jesucristo. ¿Por qué me pasa? No lo entiendo. ¿Esto debería ser así? No debería ser así, pero confío en que hay un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Déjame darte un ánimo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ya que dije que hasta tus problemas y mis problemas existen porque Dios los sustenta. En el libro de Salmos vas a encontrarte que Dios cuenta nuestras lágrimas. Él tiene contadas las lágrimas de su pueblo. Y cuando llegas a Apocalipsis, esas lágrimas que Dios dice que cuenta, desde el Antiguo Testamento lo proclama, Apocalipsis dice Jesucristo, yo enjugaré toda lágrima. ¿Puedes ver que Dios no es ajeno a nuestras situaciones y dificultades? Él sustenta todas las cosas, sabe que algunas son injusticias, pero dice que tiene contadas tus lágrimas y que las va a enjugar cuando te encuentres con Él. Entonces, hermanos, dejemos de renegar por cada suceso o por cada cosa que se presenta en nuestras vidas que a veces nos parece mala, contraria, adversa, y recordemos que Dios mismo proporciona y sostiene todas las cosas, y dice Hebreos 1:3, por medio de su palabra poderosa, por medio del poder de su palabra. Pero es necesario la fe del creyente para poder creerlo, porque no vas a poder entender cómo un Dios sabio, infinitamente amoroso, orquestó cada detalle de tu vida.
Si Dios le hubiera explicado a Job por qué pasaron todas las cosas, que ni el mismo libro de Job dice por qué pasaron todas las cosas, a Job le hubieran reventado los sesos. Porque ¿cómo podrías entender tu vida si tu vida fue orquestada por un Dios infinitamente sabio? Él planeó cada detalle de tu existencia. Entonces vengamos a la luz que es Cristo. Y dice el punto número 1, Cristo es la luz de los hombres. Aquellos que no creen en Él perecen en tinieblas. Cristo es la luz de los hombres. Y el llamado de este mensaje es de que confíes en Él en medio de lo que puedas estar pasando. Y si hay bondad, si hay abundancia, confía en Jesús, no en las circunstancias. Aquellos que no creen en Él perecen en tinieblas. No deseamos esto para tu vida, no deseamos esto para ninguno de nosotros. Queremos que cada uno de nosotros viva eternamente en el seno del Padre, en el regazo de nuestro Dios, en el regazo de Jesucristo. Queremos que la iglesia escuche, muy bien, bien hecho, siervo bueno y fiel. Bien hecho, sierva buena y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Por eso necesitas confiar en Él en medio de toda situación. No sé qué cosas te esperan en tu casa para diciembre. No sé qué cosas te esperan ahí en el mundo caído donde vivimos para este mes de diciembre, pero mi anhelo es que puedas confiar únicamente y plenamente en Jesucristo y no en tus propias fuerzas y no en que los demás van a ser buenos contigo. En capítulo 1 de Juan, el versículo 9, dice así: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Tú tienes que entender esto. Aunque estés pasando en valle de sombras, las sombras son productos por la transición que hay entre la luz y la oscuridad. Aunque pases en valles de sombra y de muerte, si confías en Cristo, tienes luz en tu vida, aunque no entiendas lo que está pasando en tu vida. Tienes que descansar en eso. Y tienes que saber también que cada hombre y cada mujer que no tenga la luz de Cristo en sus vidas está en tinieblas. Aunque socialmente, aunque moralmente, aunque humanamente hablando, esta persona sea una persona buena y tranquila. A los ojos de Dios, a los ojos de su palabra, esta persona está en tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 5, dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué es esto de que las tinieblas no comprendieron a la luz? ¿Se refiere acaso que las tinieblas de los hombres no entendieron quién era este verbo? ¿No entendieron quién era Jesús? Hay dos enfoques que Juan está haciendo con esta expresión de que las tinieblas no comprendieron la luz. Mira bien, la luz brilla en las tinieblas. Solo esa pequeña frase, Juan está haciendo un eco de Éxodo 19 y 20, donde la luz de Dios en el Antiguo Testamento brilla en medio de las tinieblas, en medio de los truenos, cuando entre nubes densas Dios está dictando su ley. ¿Y qué es lo que sale de esa ley? Que necesita a un Salvador. Esa ley te muestra, dice Santiago, como un espejo lo que está mal en ti. Pero recuerda, Dios está hablando desde densas nubes y oscuridad con truenos. El pueblo no quería escuchar, pero dice Juan, la luz brilla en las tinieblas. Ahora luego toma las tinieblas para referirse a la creación y las tinieblas no la comprendieron. Esto es como los que estaban abajo, que eran los corazones de los que estaban abajo, que bien nos representan a nosotros, eran más tinieblas que las densas nubes que rodeaban la ley de Dios. Decían, no, Moisés, no queremos escuchar esa voz estridente, poderosa. Ve tú arriba a la montaña y escucha tú lo que Dios tenga que decirnos. Las tinieblas no la comprendieron, pero también se refiere a los seres humanos en la época que Cristo vino. No pueden asimilarla. Los escribas, los maestros de la ley, no pudieron entender para decirle a Herodes
Y para decirle a los sabios que el Cristo iba a venir de un origen humilde, ni siquiera siguieron a los sabios para ir a ver al Salvador. Cuando Herodes escucha del Salvador, él dice, dime dónde está, porque lo quería matar. Eso es lo que significa, las tinieblas no lo comprendieron. Recuerdan, si estuvieron en la clase dominical, hablaba de que el hombre que no ha venido a la luz de Cristo está en enemistad contra Dios. Herodes no lo pudo asimilar y también se refiere a que las tinieblas no pueden vencer a la luz de Dios. Herodes quiso matar al Dios hombre cuando era un recién nacido y no pudo hacerlo. No pudo tocarlo. Dios, ¿qué hubiéramos usado nosotros? Tanquetas, un refugio, un búnker para proteger a ese niño vulnerable. Y Dios dice, observen mi poder. Con una burra, con una virgen y con un hombre, yendo hacia nada, no hay hospedaje, no hay habitación disponible, en un pesebre donde comen los animales, ahí voy a proteger a mi hijo amado. Y observen cómo el poderoso Herodes, con un ejército entero, no lo puede tocar, porque las tinieblas no pudieron asimilar la luz de Dios. No la pueden vencer y no la pueden entender. Así que tú y yo necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas, y ese es el testimonio de la palabra de Dios. Y luego aparece Juan el Bautista, el cual dice, vino un hombre llamado Juan, el cual testificó de esta luz. Él no era la luz, pero testificaba de la luz. Pero, ¿por qué la gente escuchaba a Juan? Juan no era del Sanedrín, Juan no era un principal de los sacerdotes. ¿Por qué la gente escuchaba a Juan? Porque miraban en él un testimonio fiel. Y creo que eso nos hace falta a ti y a mí. Iglesia, nos hace falta un testimonio fiel para que la gente tenga esa solemnidad cuando escucha hablar de nosotros. Claro, siempre van a salir algunos que quieran decapitar a los que se presenten como testigos fieles, al igual que a Juan. Claro que sí, pero en esencia debemos de buscar transmitir el mensaje fiel de que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Por qué la gente no te escucha? ¿Es solo por sus tinieblas o es porque tu testimonio no es fiel? Esa es una buena pregunta de reflexión de manera individual que tú y yo debemos hacer. Porque Juan fue escuchado debido a que él vino como testigo de la luz. Y muchas veces las tentaciones que tenemos tú y yo son testificar de nosotros mismos. Mira qué buen cristiano soy. Mira qué buena familia tengo. Mira qué buenos hijos tengo. Mira que en buena casa vivo. Me refiero al ambiente moral que pueda producir el cristianismo en un hogar. Cuando digo casa no me refiero a la calidad de la edificación, sino el orden de tu familia. Mira cómo están mis hijos. Ya ves, no estás dando testimonio de Cristo, estás dando testimonio de ti. Y aquí dice que Juan vino como testigo de la luz. ¿Testificas de la luz de Cristo? ¿O confundes al mundo y el mundo dice, yo quiero ser como tú? Yo quiero que mis hijos sean como tus hijos. Yo quiero que mi esposa sea como tu esposa. Yo quiero que mi esposo sea como tu esposo. O la gente dice, yo quiero que mi familia sea como Cristo cuando te miro dar testimonio de la luz. Punto número 2. Cristo vino al mundo que Él mismo sostiene. Esto es increíble. Cristo vino al mundo que Él mismo sostiene. Aquellos que Dios eligió tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo sostiene la vida y la sostiene para siempre. Cristo vino al mundo que Él mismo sostiene. Mira lo que dice el mismo capítulo de Juan, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. Había una mitología griega de Atlas, un titán que sostenía los cielos y la tierra, que sostenía el mundo, dependiendo de cómo la conozcas la mitología, pero dice que Atlas estaba sosteniendo el mundo y que por un momento él hace un intercambio con Hércules, como lo llama la mitología romana. Entonces, por un momento Atlas puede andar en el mundo,
deja de sostener el mundo y Hércules ocupa su lugar y luego hacen intercambio por la trampa que Hércules le pone. Para caminar en el mundo, alguien, un Dios que se inventa a un hombre, tiene que dejar de sostener el mundo. Pero el Dios verdadero, para caminar en el mundo en forma física y humana, no deja de sostener el mundo. Es más, si Atlas sostenía el planeta Tierra, Jesucristo sostiene todo el universo hasta el día de hoy. Aún cuando Él iba como un bebé recién nacido, aún cuando Él estaba como un cigoto, porque Jesucristo es Dios. Aún desde el vientre de María, Jesús está sosteniendo el oxígeno que la Virgen María respira. Jesús está sosteniendo el sistema circulatorio, el sistema muscular de la burra que lo va cargando. Él sostiene la madera y los clavos del pesebre donde lo van a poner. Algo que ningún Dios inventado podría hacer. Estar en el mundo y sostener el universo completo. Jesucristo sí lo hace. Colosenses 1 habla de ello. Ese es el Dios en que tú tienes que confiar. Ese es el Cristo en el que tú tienes que confiar. Por eso dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Vivió en nuestro mundo, pero a su vez, hasta el día de hoy, sostiene nuestro mundo, sostiene nuestro universo. Pero mira que Él anduvo en el mundo y dice el versículo 10, la segunda parte, que el mundo no lo conoció. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino a lo suyo, vino a su misión, lo que le tocaba hacer aquí en la tierra, y los suyos, su pueblo, no lo recibieron, no lo reconocieron. Entonces tienes que ver aquí algo. Dios, que sostiene todas las cosas, te dice el versículo 14, Dios se encarnó, se hizo carne, sigue sosteniendo el mundo, camina en el mundo, Dios en medio de la gente, pero pasa algo. El mundo completo no lo conoció. Judíos y gentiles no lo conocieron. Si tú ya conociste verdaderamente a Cristo, es porque Él te dio de su luz. Es porque en su gracia recibiste gracia sobre gracia. Como que son capas y capas y capas y capas de gracia sobre tu vida. No hay manera de que tú y yo conozcamos a Jesucristo si no es por medio de su luz y su gracia. El mundo no lo conoció, es una tiniebla global, ese mundo que Dios está sustentando la vida está en tinieblas y Dios no lo destruye porque está esperando que cada uno de aquellos pecadores que Él escogió para redención puedan venir a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús y ser salvos. Por eso Dios no ha pulverizado nuestro planeta. Por eso es que Dios sostiene nuestro mundo completo, el universo. Y por eso es que Dios no te ha quitado la vida a ti y a mí. Porque nos está conformando a la imagen de Jesucristo hasta el pleno momento que Él diga, suficiente, entra en el gozo de tu Señor. Por eso no te ha ido. O es porque eres creyente y estás siendo conformado hasta la plenitud de Cristo, a la altura del varón perfecto Jesucristo, o es porque todavía no te has arrepentido, está esperando que vengas a Él. Por eso no te has muerto. Hay unas tinieblas globales, pero el versículo 11 nos habla de algo. ¿Por qué digo eso en medio de la iglesia? Si esta es la iglesia del Señor, este es el pueblo de Dios. Versículo 11. Y los suyos no lo recibieron. ¿Quién era el pueblo de Dios en el antiguo pacto? El pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Dónde estaba la médula, la esencia del pueblo de Dios? En Jerusalén. ¿Qué hicieron la gente, el emperador, el gobernante, los sacerdotes y los escribas cuando escucharon que ya había nacido el Salvador? No lo fueron a visitar, deseaban matarlo, competían con él cuando era un hombre adulto. Y los suyos no lo recibieron. Quiero que pienses en estas tinieblas en dos aspectos. Número uno, cuando Jesús nació, habían unos pastores sucios y malolientes que estaban cuidando ovejas sucias y malolientes. Ya todo el día de sudor, ahora estaba la noche, ellos están cuidando las ovejas, que no vengan ladrones y se roben a las ovejas, los ángeles se les aparecen en la noche
y ellos van a ver a nuestro Salvador en la oscuridad física de nuestro mundo natural. Esas son las tinieblas de la noche en el mundo natural, pero hay tinieblas en los sacerdotes y gobernantes, en los escribas y gobernantes. ¿Por qué? Eran tantas las tinieblas que no fueron con los sabios. Ya cuando habían pasado unos meses, Jesús ya era un niño más grande, quizás antes de los 2 años, y no siguieron a los sabios de Oriente para ir a ver a Jesús. Querían saber dónde estaba para matarlo, pero no para adorarlo. Pero lo hicieron, paganos gentiles lo adoraron al niño en casa donde estaba con José y María, su madre. Puedes ver las tinieblas tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, y por eso los suyos no lo reciben. Por eso es que el riesgo que seas parte de la iglesia de Dios, ya sea aquí en Petra o en cualquier otro lugar, que seas parte de las iglesias que Dios tiene en todo el globo terráqueo, y que se cumpla en ti este versículo, Dios no lo quiera, y los suyos no lo recibieron. Y ya como creyente, el pecado remanente en nosotros nos hace resistir venir a nuestro Señor y Salvador. Pero no se queda ahí. Las tinieblas no la pueden comprender. Las tinieblas, aún nuestras tinieblas, no pueden comprender, no pueden contener la luz de Cristo. Pedro dice, ustedes quisieron retenerlo en la tumba, pero la tumba y ustedes no pudieron retener al dador de la vida. Él reventó eso, la roca la movió el ángel y él salió, todo impedimento Cristo lo quitó para salir y demostrar que él había vencido a la muerte y al pecado. Ninguna tinieblas del mundo natural ni del mundo espiritual pueden contener la luz de Cristo. Por eso dice el versículo 12, pero esos peros de Dios en su palabra son hermosos, porque no todo está perdido contigo y conmigo, pero a todos los que le recibieron, todos los que lo recibieron, les dio el derecho, Jesucristo te da el derecho, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Por eso el llamado de la prédica, confía en Jesús en esta época. No confíes porque haya una cena de Navidad, no confíes porque hay un aguinaldo, no confíes porque falta una cena especial, no confíes porque falta un aguinaldo, confía en Jesús, no en las circunstancias. Porque estos son los hijos de Dios, esto es lo que hacen los hijos de Dios, confiar en Jesús, aunque no entiendan las cosas que pasan, aunque no entendamos las cosas que nos pasan. Les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y pudiéramos decir, qué bueno, aunque sea adoptado, pero soy hijo de Dios. Porque todos nosotros, si somos hijos de Dios, somos hijos adoptados, porque solo hay un único hijo, el unigénito del Padre, que es Jesucristo. Y todos los demás somos hijos adoptados, por medio de la sangre del Hijo unigénito de Dios. Cuando estés en los cielos, recuerda esto, soy hijo adoptado. Y qué privilegio poder estar aquí como hijo adoptado. Un padre que me ama, a pesar de que yo vivía tirando piedras a las ventanas de su castillo, de su reino. Me abrió las puertas, me metió y en vez de regañarme por tirar piedras hacia las ventanas de su reino, me metió, me lavó, me vistió y me sentó a la mesa para comer con él y me dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Desde hoy vivirás conmigo para siempre. Y yo estaba tirándole piedras a su reino. Yo estaba ofendiéndolo, corriendo de él, siendo su enemigo. Ese es el amor de un padre amoroso en los cielos, que da a su hijo unigénito por amor a los hijos adoptados. Claro, como dice Isaías, por amor a su nombre, por amor a su gloria. Isaías 49, versículo 8, versículo hasta el 11. Isaías 48, que por amor a su gloria, pero también hay un amor que se proyecta a los hijos adoptados de Dios. Para que no te jactes, mira la manera extraña que Juan lo dice. Los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino nacieron, llegaron a creer y recibieron a Cristo. ¿Por qué voluntad? Por la voluntad de Dios. Es Dios el que decidió que tú confiaras en Jesucristo. Permíteme explicarlo con una ilustración. Todos nosotros no tuvimos nada que ver
con nuestro nacimiento. Ninguno de nosotros pudo interferir cuando papá y mamá se juntaron y salimos nosotros. Nadie pudo decir, voy a nacer en el año 1980, voy a nacer en el año 1960. Nadie puede decir eso. Bueno, a menos que sea Dios, claro, porque Jesucristo sí decidió nacer y Jesucristo decidió quiénes iban a ser sus padres. Entonces tendrías que ser igual a Cristo, pero eso te haría un anticristo, un reemplazo de Cristo, y no queremos que sea eso. Entonces nadie puede decidir su nacimiento natural. Se necesitan biológicamente 2 sangres para que nazca una persona. Hablando socialmente, hablando en la parte física, se necesita un deseo para que 2 personas se junten y que procreen un hijo. Se necesita una decisión para que nazcan los hijos, pero el hijo nunca decide nacer. Son los padres los que deciden unirse y tener hijos. Juan está tomando esta ilustración y te dice, si no tuviste nada que ver con tu nacimiento natural, menos que tengas algo que ver con el nuevo nacimiento que es sobrenatural. Por eso dice Juan, no de sangre, no de carne, no de voluntad del hombre, sino voluntad de Dios. Esos son los que llegan a creer y ahí tiene que estar plenamente. Yo creo que tengo fe porque pongo mi esperanza en que Dios me dio fe. ¿No entiende el punto? No sé si entiende el punto, de que ni siquiera te puede apoyar en tu fe. Solamente te tienes que apoyar en Dios. Hasta la Biblia evidencia, no podemos apoyarnos en la intensidad de nuestro amor por Dios. Porque la Biblia dice que el amor de Cristo es el que nos sostiene, nos constriñe, nos amarra, nos esclaviza a Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo a los Corintios. No dice, el amor de la iglesia por Cristo los constriñe a Cristo. El amor de Cristo los constriñe. Pero como bien se explicó en la clase dominical, la obediencia no produce salvación, pero los que tienen salvación van a mostrar obediencia, van a mostrar amor. Pero el punto es que no puedes descansar en lo mucho que amas a Dios, lo mucho en que confías en Cristo. Solo puedes descansar únicamente en Jesucristo. Porque la salvación es del Señor. Jonás 2:9. La salvación es del Señor. Punto número 3. Cristo vino al mundo lleno de gloria y gracia. Cristo vino al mundo lleno de gloria y gracia. Aquellos que vienen a Él pasan a ser hijos adoptados de Dios. Es cierto que no es de la voluntad del hombre, pero como hombres y mujeres somos llamados a venir a Cristo. Jesucristo dijo, vengan a mí. En Mateo 11, todos los que están cargados y cansados, vengan a mí. Y luego dice, por si estás dudando en venir a Él, porque no, es que cuando me consagre más al Señor, me acercaré a Cristo. Cuando lea más la Biblia, vendré a Él. Cuando sienta más gusto por la iglesia, me acercaré a Cristo en mi casa. Él dice, el que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. O sea que por un lado y por el otro, Jesús quiere que vengas a Él. Pero tienes que confiar, si has venido a Él, que fue porque Dios lo quiso. Y humanamente hablando, Dios hará responsable a todos los hombres que resistieron venir de corazón a Cristo. Porque Él dio el camino. Tristemente, muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo consiste en que tú te metes a una iglesia, te metes en tu Biblia, te metes en la oración y construyes un camino hasta el cielo. Pero la Biblia dice algo distinto. En el Antiguo Testamento dice que Dios proveyó la escalera de Jacob y que ángeles estaban bajando y subiendo en esa escalera mostrando que Dios tenía comunión con Jacob para restablecer las promesas que hizo Abraham. ¿Qué quiere decir? Dios se encarga de poner la escalera de Jacob. Luego dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Dios desciende hecho hombre a la tierra. Todo el tiempo la salvación y el evangelio es Dios buscando al hombre. Desde el principio, Génesis 3, Adán peca, Adán se esconde, el hombre se esconde, la mujer se esconde, la mujer se cubre, el hombre se cubre y Dios busca al hombre, busca a la mujer,
les quita sus esfuerzos humanos y los viste con piel de cordero, el Cordero de Dios que quita al pecado del mundo. El verdadero camino cristiano es: Dios vino a la tierra para que yo pueda subir al cielo. No se trata, esfuérzate dentro de una iglesia para que puedas subir al cielo. No, porque dice que por las obras de la ley no seremos justificados. Ningún hombre lo será. Y aquí dice, no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Cristo vino al mundo lleno de gloria y de gracia. Si tú te pudieras salvar, entonces Cristo no hubiera traído gracia, no hubiera traído verdad, no hubiera traído su fiel amor de pacto a la tierra. Pero la razón por que tú te puedes salvar es porque Cristo vino a la tierra lleno del fiel amor de pacto de nuestro Dios. Por eso tú te puedes salvar. Dice, el Verbo se hizo carne. Es decir, Dios vino encarnado para hacerte un camino y que sigas las pisadas de Cristo para poder subir al cielo. Pero recuerda, podrás subir al cielo porque Jesucristo vino. Y porque Jesucristo es el primogénito de todas las cosas. Tú dices, ¿otros nacieron antes que Jesús? ¿Abraham nació antes de Jesús? Sí, pero Jesús es el primer hombre que nace para vencer la muerte y que nace para vencer al pecado. Es el primer hombre que lo logra. Jesucristo es el primer hombre que nace para resurrección eterna. Bueno, Lázaro también resucitó, pero Jesucristo es el primogénito de la resurrección. ¿Cómo si Lázaro resucitó primero? Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Cómo me dices que Jesucristo es el primogénito de la resurrección? Porque Jesucristo es el primer ser humano en resucitar para nunca volver a morir. El hijo de la viuda murió, Lázaro volvió a morir y confiamos que Lázaro resucitará en el día final. Es decir, él está con vida en los cielos, pero está esperando el cuerpo glorificado que Jesucristo promete a sus escogidos, obtenido por gracia. Piensa en esto, hermano. Jesucristo es el primero que nace y aunque muere, nace para resucitar y vencer la muerte y el pecado. Es el primogénito de la creación. El primero en la creación que puede morir y volver a la vida. Vimos su gloria. Versículo 14 de Juan 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yo sé que hablamos, y está correcto hacerlo, que Jesucristo es lleno de gracia y verdad. Y hablamos de que nosotros necesitamos también ser llenos de gracia y verdad. Pero el uso de estas palabras, que se pueden perder por el traspaso de idioma hebreo a griego y de griego a español, Juan está haciendo referencia a Éxodo 34, del 6 al 7. Si puedes ir conmigo en tu Biblia a Éxodo 34, del 6 al 7, es lo que Juan tiene en mente cuando menciona estas palabras. Entonces, solo para aclarar, este es el pasaje donde Dios pasa y Moisés mira a sus espaldas. Y Dios, cuando pasa ante Moisés, Moisés está guardado en una roca, Dios dice una frase, que una tensión enorme que hay ahí. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Es como que dijera ahí, gracia y verdad. ¿Y sabes lo que dice ahí el idioma hebreo donde dice misericordia y verdad? Abundante en su fiel amor de pacto, su fiel amor. Gracia, misericordia, hace referencia a su amor y verdad hace referencia a su fidelidad. Lleno de misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Perdona al pecador, pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces Jesucristo viene a dar testimonio de que Él trae toda la gloria de Dios. Dice Colosenses, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en nuestro Señor Jesucristo. Este es Colosenses
el 2, desde el 8 hasta el 10, y dice, por eso en Cristo estamos completos. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él es lleno de la gloria de Dios y es lleno del fiel amor de nuestro Dios. Él hizo el tabernáculo del que Juan testifica. Y del versículo 15 solo me gustaría mencionar de las palabras de Juan cuando él está dando testimonio y dice, este es del quien yo les hablaba, el que iba a venir después de mí, dice Juan, pero es antes que yo. Esta frase de Juan, donde dice, Jesús es primero que yo, piensa bien que Juan no es cualquier persona, porque Jesucristo mismo dijo, no se ha visto ninguno nacido de mujer como Juan. Jesucristo es alguien grandioso. Qué bueno sería que tú y yo, si tienes excelencia moral, profesional, excelencia dentro de la iglesia para servir al Señor, si Dios te ha dotado de dones, si tienes recursos y virtudes, qué bueno sería que te unas a Juan y digamos todos juntos con Juan, aunque tenga algo de los dones y regalos que Dios me dio, Jesucristo es primero que yo en mi vida. Jesucristo es antes que yo. Qué bueno que nosotros digamos eso, que todo lo demás no vale nada cuando lo comparo con Cristo, porque eso es una evidencia de los que hemos recibido gracia sobre gracia. Esto decíamos que es como capa sobre capa, esto está en el versículo 16 de la gracia de Dios, como que te paras en el mar y llegas a las 6 de la mañana y no te sales hasta las 6 de la tarde y quieres contar las olas que te dan. Y cada ola es como que dice, he recibido gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Inagotable gracia la que recibimos en nuestro Señor Jesucristo. Luego está esa porción del 17 que habla de que la ley fue dada. No malinterpretemos esto como que la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia se recibió por medio de Jesucristo. No es tan así como lo dice la Biblia, si prestas atención a cada palabra. Te dijo que recibimos gracia sobre gracia. Juan está pensando que desde el antiguo hasta el nuevo pacto hemos recibido gracia sobre gracia. Dice un predicador, R.C. Sproul, dice que el hecho que Dios decida poner a Adán en el paraíso cuando no habían hecho nada, porque no habían empezado a existir, para merecérselo, muestra gracia. El hecho que Dios decida tomar a los israelitas de Egipto, traerlos a los pies del monte Sinaí y darles su ley, es una muestra de gracia. ¿Qué habían hecho los israelitas para merecerse la ley? Nada. Entonces Juan dice, hemos recibido gracia sobre gracia. Y Juan piensa en este paréntesis de la gracia, gracia sobre gracia, y dice, la ley la recibimos por Moisés. Es como quien dice, esto es una muestra de gracia. Pero el amor de Dios, la gracia de Dios, nos fue dada por medio de Jesucristo. Por eso dice, hemos recibido gracia sobre gracia, porque recibimos la ley y el evangelio. Amén, iglesia. Es gracia de Dios que tengamos la ley y el evangelio. Entonces, hermanos, esta es esperanza final para ir concluyendo en el versículo 18, donde dice, nadie ha visto jamás a Dios. Ni siquiera Moisés. Técnicamente hablando, Moisés vio la espalda de Dios. Pero Dios es espíritu, teológicamente hablando, y nadie ha visto a Dios jamás. Dice 1 Juan 3, versículo 2, que necesitamos un cuerpo transformado para poder ver a Jesucristo tal como Él es. Entonces, aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero Job dice que yo sé que con mis propios ojos veré a mi Redentor. Y Juan dice, nadie ha visto a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, o sea Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo dice, el que me mira a mí, mira al Padre. El que se acerca a mí, verá al Padre en el día final. No podemos ver a Dios por nuestras limitantes físicas y por el pecado remanente. Pero un día no tendremos esas limitantes físicas. Un día no tendremos el pecado remanente. Seremos puros. Y Jesús prometió que los de puro corazón verán a Dios. Mateo 5, el Sermón del Monte. Entonces, hermanos, por naturaleza, nosotros aún amamos algo de las tinieblas. Todavía hay un pecado remanente. O puede que tú no hayas entregado tu corazón a Jesucristo. Y puede que Jesucristo no sea tu Señor y Salvador. Ten cuidado de esas tinieblas. Porque las tinieblas hacen creer
que ya estás en luz. Solamente Cristo puede darnos luz. Un hombre no puede dar luz. Un predicador no te puede dar luz. Un predicador solo puede decirte dónde está la luz, y la luz está en Jesucristo. Jesucristo puede darnos luz al hacernos nuevas criaturas. Él dijo que si algunos, Pablo dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es parte de la nueva creación. Jesucristo dice en Apocalipsis, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Solo los que confían en Jesús tienen luz y tienen vida. Solo los que ponen su confianza en Cristo reciben el fiel amor de Dios en sus vidas. Confía en Jesucristo. No confíes en las épocas, no confíes en las celebraciones, no confíes en los descuentos, no confíes en nada, tu vida, únicamente en Jesucristo. Amén, iglesia. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos recibido gracia sobre gracia. Nos has dado tu fiel amor por medio de Jesucristo. Nos has hecho hijos adoptados, pero sabemos que en el día final escucharemos de Jesucristo nuestro Señor, bien hecho, siervo fiel. Y cuando te miremos a ti, al Padre, que nos dio al Verbo hecho carne, dirás en los cielos, como dice Sofonías 3, que cantarás de gozo al ver a tu pueblo. Y dirás, estos son mis hijos amados, en los cuales me complazco. Sabemos que Jesucristo es el Hijo unigénito en el cual tú te complaces. Y la única manera en que te complazcas de nosotros es que veas a tu Hijo unigénito en nosotros, Señor. Ayúdanos a despojarnos de aquellas falsas fuentes de confianza, Señor. De aquellas falsas esperanzas que hay en el mundo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de la esperanza mundana, Señor. Ayúdanos a despojarnos de la esperanza materialista y tener únicamente esperanza en tus promesas, esperanza en tu palabra y confianza en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para poder vivir como Cristo y poder recordar en esta época que el Verbo se hizo carne para hacer un camino y que subamos al cielo detrás de Él, porque fue Cristo el que subió a los cielos para llenar los cielos con el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amada iglesia.